Es realmente impresionante, pensar en cómo el cuerpo humano puede funcionar, ¿no? En lugares tan distintos, desde el Ártico, con ese frío, hasta el Ecuador, con todo el calor. Y con dietas, actividades, bueno, de todo tipo. Y detrás de esa capacidad de adaptación tan increíble, hay algo clave, un proceso que llamamos homeostasis. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la homeostasis. Ese sistema complejo de mecanismos que mantienen, digamos, el equilibrio interno del cuerpo, algo fundamental para que todo funcione como debe ser. Para esta charla nos basamos en unos apuntes, unas diapositivas de clase, que explican muy bien este proceso y cómo se conecta, bueno, hasta con el borde mismo de nuestras células. ¿Empezamos a explorar este acto de equilibrio constante? Claro que sí, y es un punto de partida excelente, ¿eh? Porque no hay que pensar en la homeostasis como algo fijo, estático, como una foto. No, no. Es más bien como una danza, ¿sabes? Una coreografía súper compleja y que no para nunca. Son procesos dinámicos que se conectan entre sí, que necesitan ajustarse todo el tiempo y algo importante que a veces se nos olvida. Requieren un gasto de energía constante. O sea, mantenernos vivos y estables cuesta energía. De acuerdo. A ver, exploremos eso un poco más. Cuando decimos homeostasis, la idea principal es mantener un ambiente interno estable, ¿verdad? Hablamos de cosas como la temperatura del cuerpo, el pH de la sangre, o sea, la acidez, la cantidad de agua, de sales. Todo eso tiene que estar en un rango muy, muy definido, sin importar lo que pase afuera. Si hace frío, calor, si comimos, si hicimos ejercicio. Usamos equilibrio, pero me queda claro por lo que dices que es un equilibrio muy, muy activo. Exacto. Es un equilibrio que se defiende, que se busca activamente. Y esta defensa es, bueno, sin exagerar, es la base de la supervivencia para organismos como nosotros. Sin estos mecanismos que regulan todo, la vida sería, muy difícil, muy precaria. No podríamos responder bien a los cambios del entorno. Sería como intentar manejar un barco en plena tormenta sin tener timón, ¿entiendes? Y como decía, mantener ese control tiene un costo. El cuerpo está trabajando todo el tiempo, quemando energía solo para que las cosas se mantengan en su sitio. Eso realmente pone las cosas en otra perspectiva. De hecho, hay un punto en las fuentes que me llamó mucho la atención. Parece que la gran mayoría de las enfermedades, de los trastornos que sufrimos, tienen su origen de alguna manera en un fallo de la homeostasis. O sea, cuando ese equilibrio interno se pierde o se debilita, ahí es cuando vienen los problemas de salud. Es una conexión directa, fundamental. Pensemos en ejemplos súper concretos que todos conocemos. La temperatura. Sabemos que lo normal es alrededor de 37 grados Celsius. Si sube un poco, tenemos fiebre. Es una señal, ¿no? Algo no va bien, quizá una infección. Pero si sube demasiado, ponte tú, a 40 grados o más, eso puede causar daños serios en el cerebro, a veces permanentes, porque las proteínas, bueno, son muy sensibles al calor. ¿Y si baja? Mencionaste el frío antes. Sí, claro, la hipotermia. Si la temperatura del cuerpo baja mucho, las reacciones químicas que nos mantienen vivos, pues se ponen lentísimas. En las fuentes se menciona el ejemplo del Titanic, que es terrible pero ilustrativo. La gente que cayó al agua helada, muchos no murieron ahogados directamente, sino porque su temperatura interna bajó tanto que las enzimas, esas moléculas que hacen que todo funcione rápido, simplemente dejaron de trabajar. Es un recordatorio fuerte de lo ajustado que es nuestro margen de temperatura para vivir. Es impactante verlo así, sí. Y no es solo la temperatura. Las fuentes también conectan esta pérdida de eficiencia homeostática con el envejecimiento. ¿Cómo es eso? Ese es otro punto clave. A medida que envejecemos, nuestros sistemas de control, como el termostato interno o cómo regulamos la presión, pues tienden a volverse menos precisos. Reaccionan más lento. El ambiente interno se vuelve, por decirlo así, un poco más ruidoso, más inestable. Y esa menor capacidad para mantener el equilibrio nos hace más vulnerables a enfermedades y también hace que nos recuperemos más lento. Por eso a lo mejor una caída que en un joven es solo un moretón, en una persona mayor puede ser una fractura que tarda muchísimo en sanar, o que no sana del todo bien. Los procesos de reparación ya no son tan eficientes. Entendido.
Entonces, tenemos este equilibrio súper delicado que hay que mantener. ¿Y qué cosas lo pueden alterar? ¿De qué hablan las fuentes? ¿Cuáles son las principales amenazas? Sí, las fuentes los agrupan, digamos, en categorías. Primero, los factores externos, lo que viene de afuera. El calor o el frío extremos, un golpe fuerte, una herida, la falta de oxígeno, como en la altura o en un incendio. Básicamente, agresiones del entorno físico. Y desde adentro del cuerpo. Exacto, también hay factores internos. El ejercicio muy intenso, por ejemplo. Aunque es bueno a largo plazo, en el momento es un estrés fuerte. Cambia la temperatura, el pH de los músculos, la glucosa. La presión alta crónica es otro. El dolor que no se va también altera cosas. Incluso, la presencia de tumores, que consumen recursos y cambian el metabolismo alrededor. Y aquí viene algo interesante que mencionan las fuentes y que a veces no le damos tanta importancia. ¿Qué sería? Los factores psicológicos, la ansiedad, el estrés crónico. Esto es fascinante porque conecta mente y cuerpo directamente. ¿Cómo puede un pensamiento o una emoción afectar la fisiología? Bueno, el estrés libera hormonas como el cortisol, y el cortisol afecta la presión, el sistema inmune, cómo usamos el azúcar. Si estamos estresados mucho tiempo, eso puede desregular la homeostasis bastante. No es algo que esté solo en la cabeza, tiene efectos físicos reales. Es una conexión súper importante esa. ¿Y mencionan alguna otra categoría? Sí, hablan de lo que podríamos llamar situaciones extremas, agresiones muy fuertes al sistema. Imagina una hemorragia grande, se pierde sangre, baja la presión, o una intoxicación fuerte que satura los sistemas de limpieza del cuerpo. Infecciones graves que disparan una inflamación general, o una cirugía grande que, aunque sea controlada, es un trauma importante. Son momentos donde los mecanismos de la homeostasis están al límite, trabajando a toda máquina. Bien, y frente a todo esto que puede alterar el equilibrio, ¿cómo le hace el cuerpo para mantenerse? ¿Cuáles son los sistemas clave que menciona el material para regular todo? Bueno, el cuerpo tiene varios sistemas principales trabajando juntos. Uno fundamental es la termorregulación, o sea, controlar la temperatura. El termostato principal está en el cerebro, en una zona llamada hipotálamo. Recibe información de sensores de temperatura de la piel y del interior y coordina las respuestas. Si hace calor, sudamos para enfriarnos. El sudor se evapora y nos enfría. Si hace frío, temblamos para generar calor con los músculos y los vasos de la piel se cierran para no perder calor. La meta es estar entre 36.5 y 37 grados. Y sudar significa perder agua, lo que me lleva a pensar en otro sistema de regulación, imagino. Exactamente. Ahí entra la osmorregulación. Es el control del balance de agua y de electrolitos. Los electrolitos son sales disueltas, como el sodio, potasio, cloro. Son vitales no solo para estar hidratados, también para que funcionen los nervios, los músculos y, como dicen las fuentes, actúan como cofactores. Cofactores. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Imagínatelos como pequeñas llaves o ayudantes. Muchas enzimas, que son las que aceleran las reacciones químicas, necesitan un cofactor para poder trabajar. Sin ese cofactor, la enzima no funciona bien o no funciona nada. La reacción no ocurre o va muy lenta. Por eso perder muchos electrolitos, por ejemplo, con una diarrea fuerte o vómitos, es tan peligroso. No es solo que te deshidratas, es que el metabolismo puede empezar a fallar. Aquí, los riñones son clave. Ajustan cuánta agua y cuántos electrolitos se guardan o se eliminan por la orina, y lo hacen siguiendo órdenes de hormonas, como la antidiurética. Entendido. ¿Qué otros sistemas importantes se mencionan? La glucorregulación, el control del azúcar, de la glucosa en la sangre. La glucosa es el combustible principal para muchas células, sobre todo el cerebro. El nivel tiene que estar bastante estable, más o menos 1 gramo por litro de sangre. Aquí el páncreas es el protagonista. Libera 2 hormonas. Insulina, que ayuda a que las células tomen glucosa de la sangre y el hígado la guarde, así baja el nivel en sangre. Y glucagón, que hace lo contrario. Libera glucosa guardada cuando el nivel en sangre baja. ¿Y si este sistema falla? Ahí es cuando hablamos de diabetes, ¿correcto? Correcto. Las fuentes mencionan los 2 tipos principales. La diabetes tipo 1, que es cuando el sistema inmune ataca y destruye las células del páncreas que hacen insulina. Entonces no hay insulina y hay que inyectarla.
y la diabetes tipo 2, que es mucho más común. Ahí las células del cuerpo como que se vuelven sordas a la insulina, no le hacen caso, resistencia a la insulina, o el páncreas no produce suficiente. En ambos casos, la glucosa no entra bien a las células y se queda acumulada en la sangre. Y eso, a la larga, causa problemas en muchos órganos. Ok, tenemos temperatura, agua y sales. Azúcar. Nos falta algo importante en esta lista. Sí, claro, la regulación respiratoria. Los pulmones son esenciales para intercambiar gases, toman oxígeno que necesitamos para producir energía en las células y eliminan dióxido de carbono, que es un desecho de ese proceso. Cómo respiramos, el ritmo, la profundidad, eso lo controla una parte del cerebro llamada bulbo raquídeo. Este centro es muy sensible al nivel de CO2 y a la acidez, al pH de la sangre. Si el CO2 sube, la sangre se pone más ácida, y el bulbo nos hace respirar más rápido y profundo para eliminar ese exceso de CO2. Así que respirar no solo nos da oxígeno, también ayuda a regular el pH de la sangre, otro parámetro vital de la homeostasis. Entonces, estos sistemas se encargan de los niveles de sustancias clave. Pero, ¿y la coordinación general? ¿Y cómo se eliminan otros desechos que no sean el CO2? Buena pregunta. Porque la homeostasis no es solo mantener niveles, también es limpiar y coordinar todo. El medio interno, ese líquido que rodea nuestras células, tiene que mantenerse limpio. Ahí entran los sistemas de excreción. Ya hablamos de los riñones para el agua y las sales, pero también son fundamentales para sacar desechos con nitrógeno, sobre todo la urea, que viene de cuando usamos las proteínas. El hígado también ayuda mucho a desintoxicar. Y para coordinar todo esto en el cuerpo, usamos mensajeros químicos. Las hormonas, que viajan por la sangre llevando mensajes a lugares lejanos, y los neurotransmisores, que son para la comunicación súper rápida entre neurones. Es una red de control y comunicación increíblemente compleja. Es impresionante ver esa complejidad a nivel de órganos de sistemas. Pero, ¿cómo se aplica todo esto a lo más chiquito, a una célula individual? ¿Cómo mantiene una célula su propio balance? Ahí es donde el material nos habla de la membrana plasmática, ¿no? Exactamente. La homeostasis no se queda en los órganos grandes. Llega hasta el nivel más básico de la vida, la célula. Y la estructura clave para la homeostasis de la célula es, sin duda, la membrana plasmática. Es la envoltura, el límite de cada célula, lo que separa el adentro del afuera. Y las fuentes dicen que es un mosaico fluido. ¿Qué significa eso? No suena una pared dura, ¿verdad? Para nada dura. Mosaico, porque tiene muchas piezas distintas. Lípidos, proteínas, carbohidratos. Como un mosaico de azulejos. Y fluido, porque esas piezas no están pegadas fijas. Se pueden mover de lado dentro de la membrana. Imagina como una capa de aceite con icebergs las proteínas flotando. Es dinámica, se adapta. No es una barrera tiesa. Y es finísima, ¿eh? Mide unos 7 a 10 nanómetros. Miles de veces más fina que un pelo. Fascinante. ¿Y de qué está hecha exactamente esa película de aceite con icebergs? La base y la estructura principal es una doble capa de fosfolípidos. Son moléculas curiosas. Tienen una cabeza a la que le gusta el agua, hidrofílica, hecha de fosfato. Esa apunta hacia afuera, donde hay agua, y hacia dentro de la célula, donde también hay agua. Y tienen dos colas de grasa que odian el agua, hidrofóbicas. Esas colas se esconden en el medio de la membrana, lejos del agua. Esta doble capa es una barrera muy buena para las cosas que se disuelven en agua. ¿Y los icebergs? Las proteínas. Esas son las proteínas, sí. Están metidas en la doble capa de lípidos, o pegadas a la superficie. Hay muchísimos tipos, y hacen trabajos vitales. Algunas forman como túneles o puertas, canales y transportadores, para dejar pasar cosas específicas, como iones o moléculas. Otras son como antenas, receptores para captar señales químicas. Otras anclan la membrana al esqueleto de la célula por dentro, para darle forma. Y otras son enzimas, que hacen reacciones químicas justo ahí, en la superficie. ¿Algo más en esa mezcla? Sí, también hay carbohidratos. Son como cadenitas de azúcares. Usualmente están pegados a las proteínas, formando glucoproteínas, o a los lípidos, glucolípidos. Y súper importante, solo están en la cara de afuera de la membrana. Funcionan como etiquetas de identificación de la célula. Son cruciales para que las células se reconozcan entre sí. El sistema inmune las usa, por ejemplo,
o durante el desarrollo de un embrión. Y por último, está el colesterol, otro tipo de lípido que se mete entre los fosfolípidos. Ayuda a regular qué tan fluida es la membrana. A temperatura normal del cuerpo hace que no se mueva demasiado, la estabiliza un poco. Si hay más colesterol, la membrana se pone más rígida. Y las fuentes decían que es asimétrica, que el lado de afuera y el de adentro no son iguales. ¿Correcto? La distribución de qué lípidos hay, qué proteínas y sobre todo los carbohidratos es distinta en la capa de afuera y en la de adentro. Esa asimetría es clave para que cada lado haga su trabajo específico. Bien, ya tenemos la estructura. Doble capa de lípidos, fluida, con proteínas, carbohidratos, colesterol. Pero ¿cuál es su función principal para la homeostasis de la célula? ¿Qué hace esta membrana? Aquí está el meollo del asunto. La permeabilidad selectiva. La membrana no es una pared impenetrable. Es un filtro súper inteligente. Actúa como un control de frontera, pero muy selectivo. Decide qué puede entrar a la célula, nutrientes, oxígeno, agua, qué tiene que salir, desechos, CO2, y a qué velocidad pasa todo eso. Y esto es absolutamente esencial para mantener el ambiente de adentro de la célula estable y diferente del de afuera. ¿Y cómo controla ese paso? Las fuentes hablaban de transporte pasivo y activo. Sí, básicamente son dos maneras principales. El transporte pasivo no le cuesta energía a la célula. Las cosas se mueven solas, siguiendo su tendencia natural, de donde hay más a donde hay menos, como el agua que baja una cuesta. Puede ser difusión simple, moléculas chiquitas como el oxígeno o el CO2 que cruzan sin ayuda, o difusión facilitada, cuando necesitan ayuda de un canal o una proteína transportadora. Y luego está el transporte activo. Ese sí gasta energía, usualmente una molécula llamada ATP. ¿Por qué? Porque mueve sustancias en contra de su tendencia natural, como bombear agua cuesta arriba. Esto le permite a la célula juntar cosas que necesita aunque afuera haya poco, o sacar cosas que no quiere aunque afuera haya mucho. Las bombas, como la de sodio-potasio, son ejemplos vitales de transporte activo. Entonces, resumiendo las funciones clave de la membrana en esto. Aísla el interior, pero selectivamente. Regula lo que entra y sale, nutrientes para adentro, basura para afuera. Y permite comunicarse, recibiendo señales o interactuando con otras células con esas etiquetas de carbohidratos. Suena a que si la membrana falla, se desarma todo a nivel celular. Exactamente. Si la membrana se rompe o si deja de regular bien el paso de cosas, por ejemplo, por una toxina o un defecto genético, la célula pierde su equilibrio interno, su homeostasis. Se puede hinchar y reventar si le entra demasiada agua, o perder nutrientes clave, o llenarse de desechos tóxicos. La vida de la célula depende totalmente de que su membrana funcione bien. Es la guardiana de la vida celular. Haciendo un repaso de todo lo que vimos, desde cómo regulamos la temperatura del cuerpo entero hasta cómo la membrana controla el paso en cada célula. Queda clarísimo. La homeostasis no es algo pasivo, para nada. Es un conjunto de procesos superactivos, coordinados, vitales. Es como una danza constante ajustándose a muchos niveles para mantener las condiciones que nos permiten vivir. Y la membrana plasmática es como la ejecutora final de esa regulación en la unidad más básica de la vida. Y si damos un paso atrás para ver el cuadro completo, esta capacidad para la homeostasis es más que solo sobrevivir día a día. Es la base fisiológica que permite que las especies se adapten y evolucionen. Esa habilidad de mantener un ambiente interno estable, aunque afuera todo cambie, eso es lo que ha permitido que la vida explore y habite lugares tan increíblemente diversos en el planeta. Sin homeostasis, no habría resistencia a los cambios del ambiente. Y la adaptación a largo plazo, la evolución, sería impensable. Es el cimiento sobre el que se construye toda la complejidad biológica. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, queda una pregunta flotando. ¿Cómo cambia nuestra idea de la salud, de la enfermedad, de nuestra propia resistencia física? Incluso de qué significa estar vivo, cuando nos damos cuenta de esta orquesta silenciosa, continua, de actos de equilibrio que pasan dentro nuestro a cada segundo. Desde el cuerpo entero hasta lo más profundo de cada una de nuestras billones de células. Es algo que, bueno, sin duda, da para pensar.